Después de lo que hemos visto en estos días recientes, en específico lo que vimos ahí en el Cerro del Chiquihuite, en el Estado de México, en Tlalpan, nos ponemos a preguntarnos exactamente dónde se cometió el primer error en esta cadena de desafortunados hechos que ha costado la vida de personas y que mantiene la búsqueda. ¿En dónde fue que alguien dijo, aquí hay que construir, pero a quién omitió? Y sobre todo, estamos en un momento clave para entender que se necesita hacer algo al respecto. Para ampliar un poco más sobre esto, ¿qué le parece si escuchamos a alguien conocedor de la materia? Me refiero al doctor Armando Rosales García, profesor de diseño urbano, es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y actualmente profesor de diseño urbano y planificación en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Agradezco mucho, doctor, que pueda estar aquí con nosotros, y es justamente esto por la situación, el antecedente más directo que tenemos ahí del Cerro del Chiquihuite. Vimos este deslave y la afectación en viviendas, pero por las imágenes, por todo lo que hemos podido ver y sobre todo por cómo quedó el sitio tras el deslave, nos hace entender que la proximidad que tienen estas viviendas hacia un cerro pues es la más indebida. ¿En qué nos estamos encontrando justamente? Y me parece que es un fenómeno a nivel nacional, ¿no? El crecimiento desmedido de las ciudades sin una planificación cuando se trata de medir el tema de las zonas de riesgo. Mira, es una situación lamentable, desafortunadamente estar aquí por un hecho trágico pues siempre nos conmueve, pero aquí hay que entender dos cosas. La urbanización irregular, o sea, la mitad del área urbana de la Ciudad de México prácticamente fue urbanizada de forma irregular o informal, esto es decir, sin la participación del Estado, que ha ocasionado que muy desafortunadamente gran parte de estos asentamientos irregulares, informales y que fueron regularizados con el paso del tiempo, que se les dieron títulos de propiedad, escrituras, vialidades, infraestructura y servicios, pues ha ocasionado que estas personas habitaron y ocuparon zonas de riesgo y en muchas ocasiones de riesgo no mitigable. O sea, toda la ciudad obviamente está sujeta a condiciones de riesgo, riesgo sísmico, riesgo por inundaciones, y es la ubicación de la Ciudad de México, digamos, históricamente nunca ha sido la idónea. Sin embargo, es gran parte de estos asentamientos que se encuentran en las zonas altas, en las laderas de las montañas, están sujetos a riesgos por deslaves, a riesgos por deslizamiento y esta desafortunada situación que vimos ahí en el Chiquihuite. Y sin embargo, aunque hemos avanzado mucho en las últimas décadas en materia de protección civil y de entender y de avanzar hacia una gestión integral de riesgos en la que se entienda en dónde están estos asentamientos, hay atlas de riesgo, había un atlas de riesgo nacional en el que se indicaba que este asentamiento se encontraba en una zona de muy alto riesgo, de riesgo por deslaves, y que se sabía que esta situación podía ocurrir, pues estos asentamientos informales se dan desde hace 5 décadas, ¿no? De 6 décadas. ¿Y qué pasa? Pues cuando la política habitacional de la Ciudad de México no permite darle habitación y vivienda adecuada de manera formal en la Ciudad de México a todos sus habitantes, surgen estos asentamientos, se expanden estos asentamientos en las periferias. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un montón de instrumentos de planeación. Hay programas de desarrollo urbano actualizados, hay programas de desarrollo urbano actualizados en el Estado de México, tenemos atlas de riesgos, atlas de riesgo nacional, atlas de riesgo municipales, en los que ya se comprende, ya se dice, estas colonias informales o estos asentamientos irregulares son susceptibles de tener estos problemas en caso de lluvias, en caso de sismos, en caso de algún movimiento de tierra, en caso de un deslizamiento. Sin embargo, la política habitacional no ha logrado y no hemos logrado durante décadas, y este es un proceso no de hoy, sino ya de décadas pasadas, que la política habitacional no ha logrado dar vivienda segura, vivienda en un lugar bien localizado, vivienda que les brinde exenta de riesgos, sobre todo para esta población en la zona metropolitana. Y como dije, la mitad de la zona metropolitana creció y se urbanizó de forma irregular. Sabemos por todo lo que nos comenta también que mucho cuenta el tema de las constructoras. Poco a poco México fue creciendo con el tema de fraccionamientos. Algunos, pues, de una u otra forma se han hecho con sitios que después vemos no era el ideal. Lo peor es que parece que las constructoras deciden primero ejecutar y después pedir perdón o permiso, y esto también está poniendo en riesgo la vida de miles de mexicanos.
Sí, ese es otro de los fenómenos, desafortunadamente, de la política habitacional. En el pasado, sobre todo, te estoy hablando durante de 1990 a 2020, en este objetivo de tratar de darle vivienda a todos y de otorgar créditos y créditos muy económicos a la población, pues hubo algunas constructoras, sí hubo en desarrollos inmobiliarios que se ubicaron en sitios no idóneos. ¿Cuál fue el problema? O uno, que se localizaban en sitios muy lejanos de la ciudad, en el cual la gente necesitaba viajar de 3 a 4 horas para poder llegar a su centro de trabajo. Y este no es un fenómeno aislado de este que estamos viendo aquí en el Chiquihuite, ¿no? O sea, estos asentamientos informales es la manera en la que la gente ha podido acceder a una vivienda de manera irregular y que la ha autoconstruido y la ha autoproducido durante décadas y que le va agregando un piso, le va agregando otro, etc. Pero en el caso de las constructoras, en la búsqueda de suelo barato, es un fenómeno que se relaciona con que no hay acceso a un suelo formal, a suelo bien localizado en el tejido urbano de la ciudad. Se ha necesitado, muchas de las constructoras han optado por llegar a suelo cada vez más barato en las periferias urbanas, cada vez más lejano. Y esto ocasiona pues problemas de falta de servicios, de falta de acceso a centros de trabajo, de problemas que ha ocasionado, por ejemplo, el abandono de estas viviendas, ¿no? El Infonavit ha presentado cifras recientemente en el que dicen que más de 650,000 viviendas se encuentran deshabitadas, ¿no? Por ejemplo, viviendas financiadas con créditos del Infonavit en su momento, y que ha ocasionado que la gente, por la lejanía de los centros de trabajo, por ubicarse en zonas inundables, hay casos notables en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, en algunas de las ciudades fronterizas, en que muchos de estos grandes crecimientos se han vuelto a inundar porque estaban en zonas inundables y han regresado incluso la fauna que alguna vez habitó en pequeñas lagunas en las que se localizaron estos asentamientos. Y esas viviendas pues han sido deshabitadas o se encuentran deshabitadas o se encuentran abandonadas. Yo creo que la política habitacional en ese sentido está iniciando un cambio, pero va a ser algo que nos va a llevar muchas décadas. Lo que necesitamos entender en la actualidad es que estos riesgos no son naturales ni son fenómenos fortuitos, ¿no? Son riesgos socialmente construidos. Es un problema en el que la sociedad como sociedad lo hemos permitido, que ha habido en su momento problemas de corrupción entre lotificadores y urbanizadores irregulares, problemas con las autoridades municipales, y esto pues ocasiona estos problemas y estos hechos trágicos que no debemos de permitir. ¿Hacia dónde debemos ir? Yo creo que hacia una verdadera política habitacional de dar vivienda bien localizada, vivienda asequible, vivienda adecuada, como se le dice en todas sus dimensiones, a la población. Y esto depende de todas las autoridades, no solamente de las autoridades municipales, sino necesitamos tener una visión metropolitana y una visión nacional de largo alcance. Doctor, y si bien nos estamos enfocando mucho en hablar de zonas, por ejemplo, con los deslaves, por lo que lo del Chiquihuite representa, pues sí, un momento trágico y bastante impresionante al ver el tamaño de las rocas y cómo afectó. Pero otro tema que existe y se centra en muchas partes de las capitales, principalmente de los estados en nuestro país, es que se han ido estrangulando prácticamente cuerpos de agua, ríos que pasan por el sitio, y vemos situaciones como lo de Tula, por ejemplo, que el desbordamiento llega a afectar puntos que anteriormente tal vez no se veía. Esto también ha influido, ¿no? El crecimiento sin contemplar que los cuerpos de agua tienen un crecimiento y sobre todo que si se les tapa, pues van a buscar su cauce de alguna manera. Exactamente, y en el caso de Tula, por ejemplo, pues es un fenómeno ya no solo de carácter metropolitano, sino de la megalópolis. La Ciudad de México, para tratar de que sea más o menos sustentable, extraemos agua desde sitios muy lejanos, la traemos desde Lerma, Cutzamala, pero después, como era una cuenca endorreica, una cuenca cerrada de la cual no había salidas naturales, pues hemos construido primero el Canal Nacional, luego el sistema de drenaje profundo, para tratar de expulsar el agua de la Ciudad de México. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez hacemos obras más importantes de mayor envergadura para que la ciudad no se nos inunde, la Ciudad de México. Entonces construimos el túnel emisor oriente, teníamos el interceptor poniente, tenemos el emisor central del sistema de drenaje profundo, todo un sistema más o menos de presas y de salidas artificiales de aguas servidas desde la Ciudad de México, y que en temporada de lluvias pues el emisor oriente trabajó casi a toda su capacidad para poder expulsar agua de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Que pues estas zonas de crecimiento, a veces históricas, como toda la zona del Valle de Mezquital, la que estaba alrededor de Tula Hidalgo, pues nunca se hicieron las obras necesarias para la conducción
adecuada del agua en el río Tula. El río Tula excedió por mucho su capacidad cuando expulsamos todo el agua desde la Ciudad de México. ¿Y qué hemos hecho? Que pues ahora estas zonas se inundaron precisamente con las aguas servidas desde la Ciudad de México. Pero no es un fenómeno exclusivo del Valle de Mezquital o del Valle de Tula. Estamos viendo, y va a ser cada vez más frecuente, producto del cambio climático y de lluvias cada vez más intensas en este proceso de cambio climático que tenemos en el país, estamos viendo inundaciones y lluvias fuertes y severas en todo el estado de Morelos, en Guerrero. El fin de semana las tuvimos en Cuernavaca y Temisco, que ya se había inundado 15 días antes. Estamos registrando récords históricos en precipitación pluvial, y pues eso nos lleva a replantearnos todo el modelo hídrico y la manera en la que convivimos en nuestras ciudades. No solamente debemos de estar conscientes el riesgo que representa tener asentamientos formales e informales en las riberas de los ríos ante nuevas crecientes que tenemos, pero también el modelo en cómo explotamos nuestros recursos hídricos es algo que necesitamos replantear, ¿no? El estar consumiendo agua desde el subsuelo, estar extrayéndola en pozos y luego expulsarla sin tratamiento previo y sin reutilizarla hacia cuencas lejanas, el que no utilicemos y no recuperemos agua de lluvia, no cosechemos agua de lluvia y no incorporemos cada vez más ecotecnologías de manera generalizada en nuestras viviendas, pues va a ocasionar no solamente que aceleremos estos procesos, que sean procesos obviamente cada vez más lamentables, sino que los veamos de manera frecuente en los grandes centros urbanos de la ciudad. El caso de Tula necesita obviamente de un replanteamiento de todo el modelo hídrico del Valle de México, de toda la cuenca de México, y obviamente de realizar estas obras como parte del sistema de drenaje de todo el Valle de México. Necesitamos ampliar la capacidad de conducción, pero necesitamos también comprender estos riesgos para replantear en realidad la manera en la que convivimos y diseñamos nuestras ciudades. Le agradezco mucho esta perspectiva, doctor, y que nos ayude a entender pues lo que se necesita hacer. Ya sucedió lamentablemente los hechos, ahora hay que conocer los trabajos pertinentes, porque si se esperan a que otra vez suceda, las desgracias van a seguirse repitiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por permitirnos tener esta visión más amplia de este tipo de situaciones, y entenderlo me parece más digerible, porque nos hablan mucho de los desastres, pero a veces la solución queda lejos del alcance o simplemente lejos de la comprensión. Que tengan un excelente martes. Buen día, Francisco. Saludos.